La plática pasada hablé mal de varios personajes del clero mexicano que, dejaron mucho que desear hacia la opinión pública y hacia nosotros los feligreses. Voy a tratar de hablar ahora de otros personajes que sí cumplieron y en mucho con el cometido de cristiano. Voy a hablar porque tuve oportunidad de estar en contacto con la parroquia. Les voy a contar que mi padre, cuando llegaba a estar trabajando aquí en la capital, no le faltaba su misa de 6 en la parroquia San Juan Bautista, a la de Wilson. Casi siempre pues él estaba todavía potente, pero sábados y domingos yo me ofrecía para acompañarlo y lo hacía porque mi mamá me había dicho: ten cuidado porque tu papá se cayó una vez, no va a ser que se vuelva a caer. Bueno, no hay problema, yo lo acompañaba y pues ahí me daba cuenta del movimiento de la iglesia a las 6 de la mañana, medio año con luz y medio año ya a las 6 de la mañana y todavía no salía el sol, estaba oscuro. Y los asistentes eran, pero bien sui generis, ya que todos eran, decían ellos, está de broma, entre ellos luego cuando se platicaban, porque se hacían camarillas, se empezaban a conocer entre los viejitos, pura gente anciana, o como decían ellos, somos del AFI. ¿Y por qué, señor? Somos ancianos fáciles de identificar. Otros decían, no, somos de la PGR, tenemos hasta credencial. ¿Y por qué, señor? Pues porque era pura gente ruca. Y otros más chistosinos decían que eran de la FBI, decían fuerzas básicas del INSEN, en fin, que hasta entre ellos echaban sus bromitas. A mí me encantaba ir porque, mírense, además de los ancianos, acudían a misa el mismo personal de la parroquia, los otros padres, los frailes, e invitados que tenían ahí siempre, y no faltaba que en las bancas de atrás se metieran uno o dos indigentes o hasta más, y estos indigentes se quedaban a dormir en el costado derecho. Antes no estaba enrejado, ya después lo enrejaron por ese motivo. Había un espacio ahí grande y se metían ahí a dormir, a resguardarse del frío. Y porque sí pegaba durito el frío, en épocas serán de noviembre, diciembre, hasta como por marzo, estaba pegando el frío fuerte. Pues estos canijos ahí hacían sus relajos. Primero, pues nada más crearon, más que luego empezaron a tomar y al rato ya se les pegaron los que empezaban a encementarse, en fin, que ya optaron por cerrar la iglesia, cerrar ese lugar. Ahora creo que lo hacen allá afuera, pero ya no les contamina ahí dentro. Pues aquí siempre había uno o dos que veían cuando abrían la puerta de la parroquia y se metían y se resguardecían ahí en las bancas, se dormían un rato y pues daban mal aspecto, pero pues para nosotros, yo nunca vi que alguien alegara o que hiciera algún tipo porque hasta de cierta manera pues ni les hacían caso. Entonces ese eran los asistentes. Entonces ya cuando estuvo grande mi papá, entonces sí, yo si estaba aquí en
en México, porque también salí a trabajar fuera, lo llevaba en mi poderoso bocho. Ya sabía que yo lo llevaba a la misa de 6. Y ya se había caído 2 veces, en las calles empedradas de Vicente García Torres o de Tepalcatitla. Ahí yo lo llevaba y hay veces que me quedaba en el carro porque ya en esa edad como que ya cansa el ambiente de la iglesia y pues me quedaba esperando en el carro oyendo el radio, pero muchas veces el mismo frío me hacía que me metiera y entonces ya empezaba yo a interactuar ahí pues, con los que se presentaran ahí a la dinámica de las misas de 6. Fíjense que en la iglesia empezó a agarrar mucha fama en ese entonces. Yo estoy hablando de 1900, a partir de 1958, 59, y ya años más adelante, ¿no? Se empezó a agarrar fama la iglesia, la parroquia de San Juan Bautista, la de La Conchita, la de San Diego en el convento de Churubusco y la de Chimalistac. Les gustaba las personas de dinero o de poder político, deportistas, cantantes, artistas, en fin, se iban a casar y yo no me gustaba ir porque francamente pues ahí va el conglomerado de personas morbosas para ver al artista o al cantante de moda. Y no me era muy grato. Entonces yo no les hacía juego a ese casamiento, pero Coyoacán empezó a agarrar mucha fama de eso. Ya después agarraron a San Ángel. Y otra cosa, empezaron a los cineastas o los dueños de las televisoras a casar ahí las bodas, los casamientos de sus películas o de sus telenovelas, las empezaron a hacer ahí. Y otro argüende ahí de gente morbosa que a ver si podían entrar. No los dejaban entrar a nadie, pero hay veces que sí les convenía que entraran, en fin, según lo que fueran las exigencias de las filmaciones. Pues más fama tuvo Coyoacán. Y que pues es una particularidad que se vino a diluir un poco después y ya cuando llegó el colmo, cuando la pandemia, que no se nos paraban ni las moscas. Entonces, ahí me daba yo cuenta de cómo estaba el movimiento de la iglesia. Y les dije que iba a hablar de personas que se portaron como verdaderos cristianos. Voy a empezar con uno que yo no conocía, porque creo que murió en 1940 y tantos, y era el párroco Miguel Soria, que por muchos años estuvo su sepulcro en el panteón, porque para esto sí les voy a comentar que la parroquia era una, pero tenía su panteón que se extendía hasta donde ahora está el kiosco. Estaba grandísimo el panteón, y si lo cerraron fue por varias razones. La primera, que los vecinos de la recién creada Colonia del Carmen no podían pasar, o si pasaban pues daba miedo, y luego te digo que hay veces que hasta oscuro estaba, pues, y luego las tumbas. Era el panteón oficial de Coyoacán. Entonces por eso lo quitaron. Por otra causa fue de que tuvieron que abrir la Avenida Hidalgo y partir el panteón. Lo tuvieron que partir, pero por eso también lo quitaron. Y la abrieron la calzada que venía de Avenida Hidalgo, porque empezaron a circular un tren que primero fue de mulitas y después ya lo pasaron con luz eléctrica, con energía eléctrica. Entonces abrieron el parque y tiraron la barda perimetral, porque el panteón tenía
un perímetro bardeado que iba a dar hasta donde están ahora los arcos, y además lo único que dieron fueron los arcos que están allá por enfrente de la calle de Francisco Sosa. Entonces, tiraron el perímetro, abrieron la calle, sacaron las tumbas y nada más quedaron como 5 o 6 en la parroquia, ahorita les digo. Otra causa porque cerraron el panteón fue porque pues costaba mucho trabajo ir a dar la vuelta a los que iban al mercado, porque ya estaba el mercado Luis Mondragón. Entonces, fueron 3 causas principales que tuvieron para cerrar. Quitaron el panteón, guardaron unas tumbas, las que estaban más pegadas a la iglesia, y las tumbas pues ahí quedaban por mucho tiempo. Una de ellas era del maestro del párroco Miguel Soria. Decían que era una persona muy industriosa, muy activa, y hasta otros decían que tenía dotes de santidad. Quién sabe si no lo conocía. Yo sí me enteré, ya cuando yo llegué, ya estaba el jardín abierto y habían sembrado árboles, se dieron muchos ahuehuetes ahí porque se presume que había mucha agua. Porfirio Díaz regaló el kiosco que todavía está hasta la fecha. No sé, yo me imagino que fue antes de finalizar el siglo o a principios de los 1900, no les sé decir, pero estaba a ras de la tierra. Ahora, ya cuando yo llegué, ya estaba como a unos 50, unos 60, como está ahorita. El kiosco está muy, muy bonito. Empezaron a construir la escultura de Miguel Hidalgo. Voltearon el pórtico, porque el pórtico que está a la derecha, ahorita de la entrada oficial, a la derecha es un pórtico muy bonito. Ese estaba volteado hacia la alcaldía, que antes era delegación. Lo voltearon, no sé cómo, pero quedó así, quedó muy bien. Entonces entraba por ahí y entraba uno a una parte arbolada donde estaban las 5 o 6 tumbas, que después ahora ya no sé, porque ya ahora es área restringida, porque eso ya lo utilizan para ventas de todo tipo. Ya veo cada 8 días, ya desde antes de la pandemia, ya no se podía pasar por ahí porque era zona de venta. Entonces ahora sí ya no sabría decir en dónde está, si todavía sigue ahí la tumba del párroco Miguel Soria. Otro personaje, personaje sí es digno de reconocimiento. Otro personaje que yo ya conocí fue el padre Melesio, y ni me pregunten cómo se apellida porque no me acuerdo. Y el padre Melesio también era el párroco, pero era una persona que nos atendía sobre todo a los jóvenes. Quién sabe, con los grandes también decía que era buena onda. Pero con nosotros, cuando yo estaba en los cordígeros, pues que serían 11, 12 años, le gustaba aventarnos una pelota de goma y a juguetear con nosotros, que serán 4, 5, 6 muchachos que nos juntaban. Le gustaba el pelotear con nosotros, pero le gustaba más a él jugar con los jóvenes ya de 18 o 19 años, porque yo creo que su deporte favorito era el básquetbol. Se daba buenos entrones con los jóvenes, no era sacatón, era al contrario, le gustaba el juego brusco. Él también nos caía muy bien a todos, sobre todo a los jóvenes. Jugábamos en donde ahora está el dispensario, ahí tenían una cancha de básquetbol y voleibol pavimentadita, asfaltada porque no estaba pavimentada. Entonces, el padre Melesio, también buena onda. Otro, lo traté yo por muchos años, se llamaba, también fue el párroco, Roberto Rosas. Qué padre, unos consejos, unos sermones, pero preciosos. Y a mí me ayudó mucho, sobre todo con un hijo, ya más adelante. De repente lo desaparecían, porque pues los franciscanos tienen muchos lugares donde
escoger, han de tener sus políticas de cambios, porque de repente aparecía en el seminario que tenían los franciscanos en la, en la colonia de Santa Úrsula, Coapa. Otro día, y pensando que ya lo habían mandado a Cuernavaca, no, lo fuimos a encontrar sin querer allá en la iglesia de San Francisco, en la calle de Madero, atrasito de la torre de Latinoamericana. Ahí lo fuimos a encontrar y nos dio mucho gusto. Ese padre sí era, de veras era muy buena gente con todo mundo, con señoras grandes, con jóvenes, y al menos yo tengo muy buenos recuerdos de él. Pero quien sí se llevó las palmas, ahora aquí sí las palmas, fue el padre Hilario, se apellidaba Osegueda. Hijo, era formidable. Le voy a tratar de describírselo porque sí estaba como para de cuento. Este padre no era padre, era fray. Ahí andaba en labores de remado, de limpieza en la iglesia antes de las misas, o en las misas tocaba la campana, llevaba a los vitroleros, recogía las limosnas, en fin, un fraile, pero muy acomedido, muy a todo dar. Tenía siempre, se andaba con cejijunto, con un gesto como de enojado, pero no era su manera de ser. Él tenía una misión, no sé si se la asignaron o él se la asignó, no sé cómo haya sido, que le tocaba ir a repartir la hostia a los enfermos o a las personas de mucha edad que ya no podían ir a la iglesia. Pero como eran tantos los encargos, este señor se empezó a hacer fama porque tenía que andar deprisa, porque no creo que eran de aquí ya a la otra casa al otro, no, hombre, tenía que, hay veces que del parque de San Andrés tenía que irse a los Reyes de los Reyes, a San Pancho de San Pancho, a la Santa Catarina, y todo, recorría los conventos de Presidente Carranza y de Francisco Sosa, repartiendo la hostia. Pero pues no le alcanzaba el tiempo, y entonces tenía que andar corriendo. Eso fue lo que empezó a llamar la atención de todos los demás, que pasaba con su hábito, o sayal, o no sé cómo le llaman, el uniforme de los franciscanos, deben que es un oscuro con su capucha. Yo nunca lo vi de gris, yo siempre lo vi de marrón o café que le llaman, una playera o camisola blanca, pero se amarraba su signo ese que tienen los franciscanos del cordón blanco con 3 nudos, que después me enteré que era obediencia, castidad y no, paciencia, no sé. Son los tres requisitos o virtudes que debe tener todo franciscano. Pues él pasaba corriendo, pero los muchachos cuando lo veían, porque no creo que era de un ratito a otro, hay veces que se echaba horas en su labor, corriendo, lloviendo, con sol, hijo, corriendo. Era a tal grado que le empezaron a poner, sobre todo los jóvenes del mercado que se juntaban para malorearlo, le empezaban a decir el padre Goodrich Euskadi, porque usaba unos guarachotes de llanta. Luego le pusieron otro apodo, cuando pasaba le empezaban a decir bip, 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 el pájaro bip, bip, ese pájaro correcaminos que el coyote nunca lo pudo alcanzar en la televisión, pero el que más se le quedó, y que es más, todavía así se le recuerda, es el Guarache Veloz. El padre Guarache Veloz se hizo famosísimo, que nada más le volaba la camisola y los guarachotes fíjense que ya grande, hay veces que pues lo veía corriendo y yo iba en mi auto y le decía, súbase padre, nunca que me aceptaba. Fueron 3 o 4 veces que se subía, ni hablaba, nada más se ponía a rezar, Padres nuestros, Aves Marías,
y empezaba a rezar, y ya cuando se bajaba, cuando me decía aquí, él se bajaba y a seguir corriendo. Era curioso. Era tanto el cariño que le empezó a agarrar la gente, que su figura, ya pues le digo que le decíamos, ya todos lo conocíamos como el padre Guarache Veloz. Ese señor empezó a tener fama de que era de cierto tipo, tenía el don de la santidad. A nosotros como feligreses pues nos caía bien, pero dentro de la iglesia como que no, había personas que no comulgaban, ahora sí que no comulgaban con él, y como en todos lados le echaban grilla, a tal grado que lo cambiaban. ¿Qué lo mandaron? Cuando empezaron a preguntar, oiga, ¿y el padre Hilario? No, que está en una misión. Lo mandaron hasta o nos decían que estaban hasta por allá, por Nuevo México. Por allá tenían una filial, o no sé cómo le llaman los franciscanos, que lo mandaron a Cuernavaca, que lo mandaron, en fin, y empezaban a reclamar, sobre todo las señoras grandes que pues ya no tenían quien les atendiera como él, de darles las hostias a sus 12 domicilios, lo tenían que regresar, porque ya era mucho el descontento. Sí, la mayoría tuvimos ese tipo de sentimiento de que yo era hombre, empezó a hacerse de la fama, y eso yo creo que fue rumor, que cuando en las noches entraba en oración y entraba en trance, levitaba, que su cuerpo se empezaba a elevar y que se le empezaba a poner así un resplandor en su cabeza, como pintan en los cuadros a los santos. Y empezaba, yo nunca lo vi y no lo creo, pero pues esa era la creencia de que el padre Hilario Cegueda era un tipo de santo. Y murió hace poco, ¿no? Tiene, yo creo que ni 3 años. No sé si después de la epidemia o por la epidemia, pero sí fue muy, muy, pues lo sentimos mucho cuando nos enteramos de que ya no había. Otra persona también que conocí, ya se me estaba olvidando, fue Fray José de Guadalupe. Ese también lo alcancé a ver porque murió hasta como por 1974, y yo me acuerdo que llevaba a mi mamá a misa los domingos, y cuando veíamos una filota de gente ya sabíamos que andaba por ahí el Fray José de Guadalupe. Fue un artista, era un hombrón como de 1,90, con el pelo plateado, robusto, bien buena, derramaba bondad. Fue un artista y de renombre en Hollywood, no aquí en México. No sé si haría aquí películas en México, pero en Hollywood hizo y bastantes. Fue el padre, se llamaba José Mojica, otro jalisciense. Se llamaba José Mojica y su nombre artístico era Fray José de Guadalupe. También por sus condiciones de que de la farándula se pasó a la iglesia, también le daban algún tipo de beatitud o una cosa por el estilo. Eso es de las personas que hablaron mal. Yo para mañana les voy a decir que ya para mañana voy a hablar sobre las costumbres, sobre las iglesias que había y las que hay ahorita aquí, pero ya será para la plática de mañana. Nos estamos viendo y gracias por su atención.